el tema que vamos a tratar hoy es, en principio es medio árido, pero vamos a tratar de que no resulte tan árido, porque tiene que ver todo con lo que es derechos humanos, derechos sexuales, derechos reproductivos, no reproductivos, programa de salud sexual y procreación responsable. Entonces, bueno, por ahí puede resultar un poco más árida la clase por la temática. Aparte que esta clase históricamente, tanto la de hoy como la de mañana, históricamente estas son clases de Sofía Ganem, que es quien nos compartió el documento de violencia machista, que es el ultimísimo documento que hay, que ella es autora de todo lo que corresponde a Argentina, y violencia sexual en niñas, que es lo último que se ha publicado. Bueno, en estos momentos Sofía no está muy bien de salud, entonces la disculpamos por esta clase y por la de mañana, porque estas clases son históricas de ella. Así que esperamos que se recupere prontito para poder tenerla y poder escucharla y poder compartir con ella en estas instancias. Mientras tanto, teníamos que hacer un trabajo en cuanto a nosotras mismas, en qué oportunidades hemos visto vulnerados nuestros derechos con respecto, ya sea a nuestra salud sexual o a la salud reproductiva o no reproductiva. O sea, no necesariamente tiene que ser nuestro, pero sí un ejemplo próximo que nosotras conozcamos, digamos. En qué situaciones, qué es lo que ha pasado, en qué ámbito, en el ámbito público, en el ámbito privado, en un sistema de salud oficial o privado, en una institución confesional o no confesional. Entonces, ¿y cómo hemos resuelto, si es que lo hemos resuelto, y qué es lo que hemos hecho a consecuencia de lo que haya pasado o de la persona que nos ha consultado? Entonces, sí me parece importante que vayamos armando esto, que lo podemos poner, lo vamos leyendo después para saber las experiencias que tenemos. Tenemos la suerte de contar en este grupo con la doctora Beatriz Graciela Moya, que ahí la tengo en uno de estos cuadraditos, que es compañera de ustedes, y que ella en un momento estuvo al frente del programa de salud sexual y procreación responsable acá en la provincia de Tucumán. Así que bueno, sería bueno que Betty nos contara también de su experiencia al frente del programa, si les resultaba un lugar cómodo el de estar al frente del programa, si sufría presiones, si bien era cierto que eran otros años, pero qué tipo de presiones sufría, si tenía insumos, si le discontinuaban el insumo, si qué es lo que pasaba cuando le discontinuaban el insumo, porque bueno, todas esas internas que uno de pronto desconoce cuando está en un servicio, y a uno como profesional de la salud, lo único que quiere es que el insumo esté en el servicio para darle a las usuarias. ¿Qué es lo que pasa en el medio? Si hay alguna licitación, si se declaró desierta la licitación, si no han hecho más preservativos, a nosotros cuando estamos en un servicio de salud no nos interesa. Nosotros queremos el insumo para que los usuarios tengan disponibilidad del insumo y no se discontinúe el mismo. Así que bueno, eso también va a ser bueno que vos, Betty, nos pudieras comentar en la época que estuviste al frente del programa acá en Tucumán. Porque bueno, son épocas revueltas estas, y antes también con respecto al tema del programa de salud sexual y procreación responsable. Y vamos a ver que este programa, que se crea por ley en el 2002, calculen que vino dando vueltas, y con el tema de en el 2015, cuando el Ministerio de Salud pasó a ser una secretaría,
hubo menos presupuesto, hubo menor abordaje, hubo menos licitaciones, entonces hubo faltante en cuanto a insumos, a anticonceptivos, y esto se vio reflejado muchas veces en la conducta de las usuarias. Entonces, bueno, es como que de alguna manera vamos a ir trabajando sobre este tema. Betty, ¿nos querés contar cómo fue tu experiencia ya habiendo pasado los años al frente del programa? ¿Qué te acordás de eso? Bueno, yo estuve, buenas tardes a todos. Yo estuve en el programa reemplazando a la doctora Álvarez, Adriana Álvarez, que se fue a Buenos Aires em, desde el año 2013 a comienzos del 2017, digamos, ¿sí? Eh, o sea, desde el 2013 al 2016. En esa época era una época, digamos, de mucha actividad en el programa, ¿no? Porque teníamos, la posibilidad de nosotros de tenerlas a Adriana Álvarez, como que estaba allá en Buenos Aires a cargo del programa de salud sexual nacional, pero en general, en todo el país, cuando nos reuníamos todos, teníamos la posibilidad de tener, digamos, los insumos que necesitábamos. Bastante, se trabajaba mucho sobre todo los insumos. Se largó el trabajo con los anticonceptivos de larga duración, que fueron, bueno, el SIU, por ejemplo, y después el SIU y también los implantes subdérmicos. Pero bueno, en general el programa es bastante difícil de llevarlo adelante porque tenemos muchas limitaciones en muchos campos, digamos. Teníamos muchas limitaciones por ejemplo, en cuanto a lo que respecta al personal de salud, en relación a todos los, las limitaciones y los miedos y digamos también la ideología que podían tener cada una de los agentes de salud, ¿no? Vos pensás, discúlpame que te interrumpa, Betty, porque esto Sí, sí me parece importante de resaltar. sí. ¿Vos pensás que una de las cosas que pueden impedir el éxito del programa es la poca sensibilización y la poca actualización que tienen los agentes de salud que están en el programa? De los agentes de salud que están en el programa, sí. Era variado, pero en general sí. En general, digamos que teníamos más dificultad con los agentes de salud, más dificultad sobre todo con los médicos, aunque era bastante variado porque nosotros empezamos a trabajar desde el inicio, digamos, desde el ingreso, desde el ingreso de que llegan digamos, a cada servicio de salud. Desde que la recepción, digamos, teníamos dificultad en farmacia, por ejemplo. Farmacia no quería dejar, por ejemplo, una cosa tan simple como dejar o explicarles que debían dejar afuera en manos de los demás los, los preservativos, por ejemplo, porque ellos los tenían guardados en general. Y O cuando sea, que algo tan básico tan como, básico, como que puedan disponer libremente de preservativos quienes se acerquen al servicio de salud, de alguna forma estaba ahí vedado por las mismas personas que trabajaban en el servicio de que salud. trabajaban en el servicio, o sea, ya sea o la gente de farmacia
o a veces los mismos, la gente de enfermería o el mismo médico. Teníamos casos de médicos que tenían guardados en sus propias vitrinas todos los anticonceptivos. Entonces teníamos mucha dificultad en que llegara el anticonceptivo libremente, digamos, A la al usuaria. paciente, a Sí. la usuaria, exactamente, a la usuaria. Y, y después teníamos otras cuestiones como más complicadas, como por ejemplo la anticoncepción de emergencia, que no salía, que se vencía, a pesar de que, digamos, en las consejerías se trataba de que se informaran y se diera junto con el anticonceptivo común, el anticoncepción de emergencia, para que no tuvieran que ir a buscarlo a la anticoncepción de emergencia en un momento, digamos, de que inapropiado con respecto a horarios y demás. O sea, sí había mucha dificultad a nivel del personal de salud, porque había bastante resistencia, ¿sí? Sí, o sea que ya habiendo pasado este tiempo y viendo algunos resultados con respecto a esta temática, ¿vos sentís que lo más fuerte de esto es una cuestión ideológica o es una cuestión de falta de conocimiento o de sensibilización con respecto al tema? Podría, yo creo que algo de cuestión ideológica existe, eso no se lo puede negar, pero sí es muy importante, digamos, la capacitación y sobre todo la sensibilización, porque la sensibilización cuesta mucho, aún en las capacitaciones, ¿no? Cuesta mucho sensibilizar al personal de salud de la importancia que tiene, de los derechos que tienen las mujeres, muy importante de las propias decisiones. Teníamos dificultad con los médicos, por ejemplo, para hacer la anticoncepción, las ligaduras de trompa o, bueno, ni qué hablar sobre las vasectomías, por ejemplo, ¿no? O sea que sí, había una dificultad ahí de sensibilización importante y que por ahí estaba muy relacionada también con sus propios conceptos de la vida, ¿no? Bueno, porque eso es algo que sobre lo que hay que trabajar, porque el tema de la sensibilización, si bien es un primer tiempo y es necesario y es conveniente, pero no solamente uno puede estar haciendo sensibilización, porque esas personas también tienen que recurrir al conocimiento, a la instrucción, a la actualización para poder ponerlo en práctica más allá de su ideología, que es algo en el tema Exactamente. de la salud sexual y sobre todo tratándose de mujeres, es algo en lo que les médicos o les profesionales de la salud es como que no se corren y se adueñan de los cuerpos o de las cuerpos. Exactamente. Sí, pasaba mucho eso, ¿no? Pasaba mucho eso. En tomar sus propias decisiones, digamos, intervenir, digamos, de esa manera, diciendo incluso que no era conveniente la anticoncepción, las personas que estaban a cargo de no dejar que el anticonceptivo salga cuando lo iban a pedir, no lo entregaban si no era el ginecólogo, por ejemplo. Entonces teníamos muchas dificultades con respecto a toda esa actividad del sistema de salud. En el momento que yo estaba, no nos faltaban los insumos, en general estaban muy bien distribuidos, ¿sí? Bien. Por supuesto que después de que sí, después que yo salí, que ya volvió Adriana, sí empezó a haber dificultad en cuanto ya también a que desaparecieron los insumos de los hospitales y no había, no, o de los CAPS, no había, digamos, no había insumos en el sistema, digamos, ¿sí? Bien, yo lo que quiero es volver a presentarles, porque ya que se está sumando gente,
¿cómo están? Bienvenidos. Contarles que, bueno, que estamos dentro del módulo 5 del 2021 de este posgrado de ACES, de la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, organizado también por la Sociedad Científica de Sexología y Educación Sexual de Colegio Médico de Tucumán y el sitio virtual educativo www.sexualidadyeducacion.com. Y como la tarde da para una buena charla, mate de por medio, café de por medio, sí, y acá hay otros mates que están divinos, entonces estábamos aprovechando para conversar mate mediante con la doctora Beatriz Graciela Moya, que la tenemos acá de compañerita compartiendo este espacio, y que ella estuvo al frente del programa de salud sexual y procreación responsable acá en la provincia de Tucumán. Y lo que comentábamos es que la situación de uno como profesional de la salud en el puesto externo, digamos, es diferente al profesional de la salud, en el caso de Betty, que estaba justamente a cargo de ese programa. Porque, bueno, había tironeos, ¿por qué no llegan los anticonceptivos? ¿Por qué no se entregan los preservativos? ¿Por qué faltan los inyectables? ¿Por qué se discontinúan los de larga duración? ¿Por qué no hay suficiente cantidad de implantes? ¿Por qué solamente se empieza con los implantes en chicas de 16 a 19 años y después se amplía? ¿Qué es lo que está pasando? Que no se están colocando la suficiente cantidad de DIU. Entonces, son un montón de preguntas que de pronto uno dice, bueno, pero a ver, ¿cuánto es de parte del programa y de la referente del programa y cuánto tiene que ver también con las personas que vienen por debajo de la referente y que de alguna forma tienen una ideología donde el cuerpo de la mujer se apropian de ese cuerpo de la mujer? Entonces, esas usuarias, de alguna manera, quedan entrampadas y en manos de ese efector de salud, ya sea médico, médica, partera, pero bueno, queda en manos de ese efector de salud. Entonces, bueno, era un poco también después en el chat poner algunas experiencias donde nuestros derechos en cuanto a la salud sexual, reproductiva y no reproductiva hayan sido vulnerados esos derechos, ¿no? Entonces, bueno, es como para que empecemos a tener en cuenta este tema. Acá Belén dice, sí, por debajo y por arriba de referentes suceden esas cosas. Bueno. Claro. Perdón, Sí. esa era otra cuestión. A pesar de que está el programa nacional, digamos, no está en la provincia aceptado el programa nacional. Y al no estar aceptado el programa nacional como programa provincial de salud sexual, sino que dependemos de la ley nacional, digamos, no, nos costaba mucho a nosotros como programa, digamos, y teníamos mucha dificultad con, digamos, con los de arriba, ¿no? Porque, bueno, había muchas presiones en ese aspecto también. Con respecto a, digamos, en ese momento se implementó la ley del ILE, entonces, bueno, ahí fue cuando se complicó bastante, digamos, porque en general el personal de salud decía muchas veces de que nosotros acá, como no teníamos la ley, no teníamos por qué exigir, digamos, que se cumplan, que se cumpla la misma, digamos, ¿no? Que tenían derecho a elegir ellos si se cumplía o no se cumplía la ley. Bien, han sido épocas bastante complejas y bueno, cuando uno militaba en algunos espacios donde por supuesto uno se encontraba, porque de pronto uno se encontraba en esos espacios, sí había algún ruido por afuera, como en algún momento la presentación del protocolo y todo el ruido que hizo y la no aceptación, algunos atropellos, algunos exabruptos, bueno, todo ese tipo de cuestiones que hacen a una situación en nuestra provincia y en nuestro país que no es fácil. Por eso
hablaba en un principio de la sensibilización, pero también de la necesaria actualización, instrucción y toma de conocimiento, porque si no uno se queda en su lugar muy cómodo, esperando o cómoda o cómode, esperando que eso llegue de alguna manera y eso no va a pasar. Entonces, sobre todo cuando uno es un personal de salud y es un personal del Estado. O sea, Claro. porque estamos vulnerando los derechos de las personas. No es que acá no estamos poniéndole un ingrediente más o menos al mate. Estamos hablando de decisiones que involucran personas y cuerpos de personas, decisiones de vida sexual y reproductiva o no de personas. Entonces, y eso sí es grave. En una capacitación, en alguna oportunidad, dando para profesionales médicos que estaban en climaterio, estábamos hablando, y ni siquiera estábamos hablando de interrupción legal del embarazo. Creo que en una de esas oportunidades estuviste vos, Betty, estábamos dándolo con la doctora Ana Herrera de Budeguer, y estábamos hablando y haciendo dramatizaciones en cuanto a un role-playing sobre ligadura tubaria. Y uno de los profesionales realmente fue muy violento, yo estaba haciendo la capacitación, muy violento en su respuesta, porque él estaba completamente convencido que el que tenía que decidir sobre el cuerpo de esa mujer era solamente él. Entonces, bueno, fue una situación bastante violenta porque esta persona era un hombre corpulento, no era tan joven y aparte tenía gestos así muy agresivos. Entonces fue un momento de mucha violencia entre alrededor de 50, 60 profesionales de la salud, médicos y médicas. Entonces, si eso ocurre en una capacitación, en una sensibilización, y donde estamos hablando de una ligadura tubaria, no estamos hablando de interrupción del embarazo, entonces calculen lo que pasa con esas mujeres que acuden a la consulta. Quedan completamente vulnerables, porque ese profesional lo manifestó. Ahora, ¿cuántos de los que ahí había pensarían exactamente igual que él, pero no lo manifestaban? O lo manifestaban de una manera como de otra forma, de mejor manera, de mejor modo. Entonces, eso sí es algo a tener en cuenta y con eso nosotros podemos tener registros de muchos médicos que le dicen, no, vos sos demasiado joven para ligarte las trompas, mira la edad que tenés y si se te muere el marido, si se te muere el hijo, ¿cómo te vas a ligar las trompas? Bueno, o sea, este tipo de situaciones que vulneran los derechos de las personas no deben ser toleradas, deben ser denunciadas y hay que hacer exigibilidad de los derechos. Pero para que la persona pueda hacer una exigibilidad de los derechos, tiene que conocerlos, porque si no, no puede hacer exigibilidad de esos derechos. ¿Qué hace una persona que concurre a la consulta en un hospital público y dice, quiero ligarme las trompas? Motivo suficiente para que el médico o la médica le diga, perfecto, bueno, listo, empezamos, consentimiento informado, se le piden los estudios, se le hace tal fecha. Se acabó el problema. Y empieza, pero lo has pensado bien, pero seguro que lo has pensado, lo has hablado con tu pareja, pero tu pareja está de acuerdo con lo que vos vas a hacer, pero ¿a vos te parece que si tenés 27 años y tenés un solo hijo, ya vas a decidir ligarte las trompas? O sea, esa persona va expresando un deseo que tiene y se le vulnera el derecho de esa persona en esa consulta. Entonces, pero si esa persona no lo sabe y no sabe que es un derecho, entonces muchas veces pasa desapercibido
y no hace exigibilidad. Y porque tal vez sea la única persona que la pueda atender en ese momento, ya sea en el CAPS, en el SIC, en la salita. Entonces pasa, vuelve a quedar embarazada, espera que le hagan una cesárea, que a partir de la cesárea le hagan la ligadura tubaria y otra vez el mismo discurso. ¿No sos muy joven para ligarte las trompas? Entonces, bueno, este tema de los derechos no es una cuestión menor y sí me parece que lo tenemos que conocer y tenemos que trabajar sobre el mismo para que justamente las personas que acudan a los servicios de salud puedan hacer exigibilidad de los mismos. Y muchas veces nuestra tarea pedagógica también tiene que volverse al equipo de salud, porque hay veces que las personas que trabajan en salud actúan de esta manera por una cuestión de desconocimiento o de temor. Otras veces lo hacen a sabiendas. Y eso sí es gravísimo, porque acá predomina la ideología, porque yo soy dueño o dueña de tu cuerpo y yo decido sobre tu cuerpo lo que a mí me parece que debe ser, que es un poco lo que hemos hablado al comienzo de las clases con respecto a la sexosofía. Entonces, la sexosofía es lo que a mí me parece que tiene que ser, no lo que es. Entonces, esto es más o menos igual. Y si tenemos que hacer y desarrollar una tarea pedagógica de sensibilización con nuestros compañeros del área de salud, lo tenemos que hacer porque es importante para la calidad de vida de estas personas que concurren a la consulta. De la misma manera que decía Betty, desde la recepción, pues bien, ustedes calculen adolescentes que llegan a un servicio de salud y los reciben no de buena forma, tal vez de manera un poco agresiva, porque les molesta, porque llegan en grupo, porque piden los preservativos que no están a la vista cuando debieran estar a la vista en un dispenser. Entonces, ese adolescente que llega a buscar preservativos y que no están a la vista, que no están en un dispenser, ¿qué hace el adolescente? Se va, le dice, ¿por qué no buscas preservativos y me entregás? Vuelvo más tarde, tengo que pedir con quién los preservativos. Y el adolescente se va, porque el adolescente no lo tiene ahí a la vista, al dispenser, decide irse. Y el que se queda tiene que pasar muchas veces por el filtro de la persona que está en farmacia, que es también otro ítem que estaba nombrando Betty recién, que dice, bueno, pero son muchos los preservativos, ¿por qué querés tantos preservativos? Y a la persona de farmacia, ¿qué le interesa la cantidad de preservativos que lleves? Si vas a tener tantas más o tantas menos relaciones sexuales coitales, si la idea es que los uses, los disfrutes y puedas ser consciente en tu cuidado. Entonces, y si después les dicen, bueno, pero te los tiene que indicar el médico o la médica, y de paso te dicen, no, pero para que te los indique el médico o la médica, tenés que venir a sacar turno a las 5 de la mañana. Entonces, el de la recepción los recibe, porque son adolescentes, muchas veces de una manera incorrecta. El de la farmacia no se los quiere entregar o les dice algo en tono peyorativo. Si no, los patea a que el médico o la médica les haga la indicación o el pedido y tienen que volver a pedir un turno a las 5 de la mañana. ¿Qué creen ustedes que hace ese adolescente? Se queda, sigue insistiendo, lo pide al... No, se va. Entonces, el sistema termina siendo expulsivo. Y esto es algo que ocurre de manera muy frecuente cuando dicen, che, ¿por qué no van más adolescentes a la consulta?
Y yo lo que les comento es con conocimiento de causa, porque durante más de 17 años estuve en un consultorio de adolescencia y sexualidad. Y les puedo decir que la consulta se llena de adolescentes. Pero para eso hay que habilitar espacios que sean propios de esos adolescentes, que esos adolescentes se sientan a gusto, que esos adolescentes sepan que la confidencialidad no se toca y que ellos son los auténticos dueños de los espacios. Entonces, de esa manera siempre van a estar ahí esos adolescentes. Iban a avisarles a otros y de pronto un consultorio que trabajaba 1 o 2 veces a la semana, un par de horas con adolescentes, de pronto trabaja 5 días de la semana, varias horas por día con esos adolescentes. Entonces, sí es importante que desde nuestro lugar podamos hablar con los equipos de salud para que sean de alguna forma más inclusivos con la llegada de los adolescentes al sistema y que no se transforme en un sistema expulsivo. Bueno, vamos a compartir pantalla y vamos a ver, porque estamos acá, vamos a ver. Ame, yo quería preguntar algo, pero me quedé pero de chusma. Pregunte. Respecto de estas cuestiones así como irrumpen a veces en las capacitaciones porque no todas las personas están con la misma disposición o con las mismas ganas de aprender o de cuestionarse, ¿no? Y cuando aparece, digamos, esta persona de manera violenta, decir, a mí no me van a decir, yo voy a decidir sobre el cuerpo de la otra persona porque soy el médico, lo que sea. Digo, a veces esa irrupción nos deja como impactados y a veces hasta como congelados, paralizados para la intervención, ¿no? Y no son difíciles a veces de resolver esas intervenciones. Y yo quería saber qué pasó ahí, cómo se resolvió ahí esa intervención. Bueno, realmente no fue una situación agradable para nada, porque yo también me tuve que poner en un lugar más rígido, porque por lo general no suelo ser de una manera rígida en las capacitaciones ni tener ese tipo de postura, pero esto sí ameritaba ese tipo de postura. O sea, porque él estaba siendo violento y era violento conmigo, que estaba haciendo la capacitación, y calcula, si conmigo estaba siendo violento, calcula cómo serían las personas que llegarían. Entonces, bueno, se trabajó después en role plays, se lo trabajó después en role playing. Por supuesto que haciendo role playing uno aprovecha para dejarlo expuesto ante las situaciones. Entonces, de alguna manera lo dejas expuesto, lo dejas vulnerable y lo dejas que le vulneren a él los derechos. Así se terminó el episodio. Pero en ese momento lo tuve que frenar y después recurrir al role-playing. Y en el role-playing lo dejas expuesto y vulnerado de derechos. Se acabó el problema. Ahí se acabó el problema. Ahora, si él lo sigue haciendo o no, no lo sabré. Pero lo que No, sí, eso por supuesto. claro, pero por lo menos que le quedó en claro, y si después lo hace a sabiendas, es otra historia. Pero hubo que frenarlo, hubo que ponerle un tope a él en ese momento y después llevarlo a un role-playing donde quedó vulnerable. Entonces, bueno, ya después ya es asunto de él, ¿no? Pero fue una situación muy violenta realmente, muy, muy violenta. Pero bueno, son situaciones que pasan. Sí. Vamos a ver. Bueno, muy bien. Entonces, vamos nomás con esto. Ustedes acuérdense que yo no los veo. Entonces, si ustedes quieren hacer una interrupción, si quieren hacer un aporte, me van diciendo y vamos viendo, por supuesto, ¿no? Así que, bueno, el módulo de hoy acá está más o menos desarrollado.
por supuesto que son temas por ahí medio ásperos, que no tienen que ver exactamente con lo nuestro, el tema de los derechos, por ahí nos resulta un tema o más aburrido, más áspero, más ríspido, pero de todas formas sí es importante. Bueno, y acá tenemos esta que es una ley nacional, que es importante que la conozcamos, que dio mucho que hablar y que acá en Tucumán, por lo menos cuando se estaba debatiendo, hubo gente que se arrimó de los colegios, de las distintas instituciones religiosas del medio, armando altares al frente de la legislatura para que esta ley no saliera. De todas formas, acá en Tucumán, todavía no han hecho adhesión a esta ley nacional. Y como bien decía Betty, el problema de que Tucumán no adhiera a la ley nacional, sobre todo es el tema presupuestario, porque las partidas presupuestarias de las que puede disponer la provincia cuando hace adhesión a una ley nacional, no las tiene. Entonces, si del programa de nación envían insumos y se quedan cortos de insumos, desde acá, desde la provincia, no hay partidas propias para reforzar lo que mandan de nación. Entonces, bueno, eso es complicado porque sí hemos visto con respecto a las mujeres que concurren a los servicios, las mujeres de zonas suburbanas y rurales sobre todo, que sufren mucha violencia de género y que deciden no tener hijos, recurrir al inyectable mensual. Entonces concurren al servicio todos los meses llevando a su hija a control y de paso se ponen el inyectable anticonceptivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque de pronto la pareja no quiere que se cuide, porque piensa que anda saliendo con otra persona si es que se cuida, o quiere tener más hijos, reforzando su virilidad, porque cuantos más hijos tiene, más macho es. Entonces, esa mujer recurre al inyectable porque de paso no quedan el blister con las pastillas, porque también le controla eso la pareja. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando de pronto ese insumo se discontinúa y esas mujeres no pueden comprarlo, no tienen acceso, son del interior, tienen que recurrir a toda una logística muchas veces para poder llegar temprano a la consulta, pedir turno? Entonces, bueno, se vuelve complicada la situación de esas mujeres con respecto al uso del anticonceptivo, cuando se discontinúa y no hay partidas presupuestarias para responder desde provincia. Entonces, ustedes van a tener, Coco les va a subir mañana cuando terminemos en el Drive, van a tener la ley completa. Yo hice algunos artículos nada más como para que los vayamos desarrollando y viendo de qué se trata. Porque muchas veces estamos en un consultorio y no sabemos de qué se trata determinada ley y por ahí no hacemos cosas porque tenemos miedo, tenemos temores de estar incurriendo en una falta. Entonces, ustedes van a tener después subido al Drive un material muy bueno, mucho material, porque van a tener mucho material, más allá que está la ley nacional, más allá que está después la de ligadura tubaria, más allá que están todas las leyes que necesiten tener, hay un material sobre derechos que está muy bueno, que les recomiendo que cuando puedan, cuando tengan tiempo, le den una ojeada, porque es importante revisar este material y tener acceso a estos materiales. He puesto también un material que es para adolescentes y otro que es para las niñeces. Ya lo van a ver. Bueno, entonces, esta ley nacional, que es la 25.673,
que es la de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y en el artículo 2 dice, serán objetivos de este programa alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, con el fin de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia. Calculen ustedes que si el primer escollo que tienen es la persona que les atiende y les recibe porque les discrimina porque son adolescentes o les maltrata en la consulta, ya de movida estamos vulnerando los derechos de las personas que van a la consulta. Disminuir la morbimortalidad materno-infantil, prevenir los embarazos no deseados. Después se empezó a hablar, después del año 2002, se empezó a hablar del embarazo no intencional, pero hasta acá era la prevención de los embarazos no deseados, promover la salud sexual de los adolescentes. A partir de ese momento se empezaron a crear los consultorios también de adolescentes y empezó a funcionar el programa de adolescencia. Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH, SIDA y patologías genital y mamarias. Y así es como empezaron a hacerse los testeos que se hacen en la calle, que se hacen en los consultorios. Bueno, y el tema de que uno pudiera pedir un análisis de laboratorio para ver si hay sífilis, si es una cuestión que es de protocolo en el caso de las embarazadas. Entonces, bueno, son todos temas que tienen que ver con esta ley que no es que no se los haya hecho, no es que no se los venía haciendo, pero de alguna manera se protocolizaron y a partir de esta ley se implementaron. Y garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable. Y acá está este ítem que me parece muy importante que lo podamos tener en cuenta, que es el de potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y procreación responsable. Entonces, me parece que esto es fundamental porque la verdad es que hasta acá no se le daba lugar a la participación femenina. Hasta acá es como que en la consulta quien decidía era el profesional médico que a uno le tocaba. Es más, te decía, bueno, mira, te convienen más las pastillas, te conviene más el inyectable, no uses el DIU, o sea, una serie de cosas. Entonces, sí es acá un hito importante el tema de la participación femenina, cómo se incluye la participación femenina. En el artículo 4, por ejemplo, se inscribe la presente ley en el marco del ejercicio de los derechos y obligaciones que hacen a la patria potestad. Y esto no es una cuestión menor, porque en este consultorio de adolescentes, por ejemplo, llegaban niños, niñas de 11, 12, 13 años, que de pronto querían que su mamá se quede afuera, siempre era su mamá la que iba, se quede afuera. Y tenían todo el derecho de ser asistidos y eran muy pequeños y querían ser asistidos en el consultorio sin que esté ni la madre ni la tía presente. Entonces, si bien acá se decía que se debía asistir a partir de los 14 años y luego se bajó a partir de los 13, y no necesitaban que esté un adulto presente para entregarles el método anticonceptivo, sí es importante que acá se haga hincapié en que en todos los casos se considerará primordial la satisfacción del interés superior del niño en el pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Porque si de pronto nosotros no tenemos por qué estar de acuerdo con esta situación, pero si es una niña de 12 años, 13 años, que está teniendo relaciones con un niño
de 12, 13 años y que va a pedir anticonceptivos o que va a pedir preservativos, aunque no esté dentro por los 12 años de los márgenes que dice la ley, sí está dentro de que se considera el interés superior del niño. Entonces, interés superior con el hecho de hacer consejería y quiere preservativos y se le entrega los preservativos. Entonces, eso sí hay que tener en cuenta porque muchos de los casos, los profesionales de la salud les dicen a estos adolescentes, no, volvé con tu mamá porque a vos solo no te voy a atender. Bueno, ahora sabemos que sí se los puede y se los debe atender. El Ministerio de Salud, en coordinación con los Ministerios de Educación y de Desarrollo Social y Medio Ambiente, tendrán a su cargo la capacitación de educadores, trabajadores sociales y demás operadores comunitarios a fin de formar agentes aptos para mejorar la satisfacción de la demanda, contribuir a la capacitación, perfeccionamiento y actualización de conocimientos básicos vinculados a la salud sexual y a la procreación responsable en la comunidad educativa. Pero, ¿qué es lo que se vio? Se vio que a las personas que corresponden a educación, las tienen que capacitar quienes tengan que ver con educación, no las personas de salud. Entonces, esto sí es importante saber, porque de pronto nos acostumbramos a ir a una escuela, a una institución educativa y a decir, bueno, hoy vamos a dar una charla de educación sexual. Una charla de educación sexual donde de pronto tal vez hayamos visto antes las preguntas del buzón, esas preguntas anónimas que hablábamos con la docente, el docente, diciéndole, bueno, dejales una caja para que los chicos, las chicas pongan ahí sus preguntas, que sean todas anónimas, que ellos sepan que no van a tener nombre y apellido, para que así nosotros en esta charla de educación sexual se la contestemos. Y la charla terminaba versando sobre qué es sexo, el ciclo menstrual y por ahí si había algo era menstruación. Y muchas veces las preguntas que hacían estos niños o niñas no pasaban solamente por qué es sexo, ni les importaba tampoco el ciclo menstrual. O sea, está bueno saber de la menstruación, por supuesto, pero no eran las preguntas que ellos querían saber. Entonces, por un lado, tranquilizábamos nuestra conciencia en que habíamos ido a la escuela y habíamos hecho una charla de educación sexual, y ya quedábamos con nuestra conciencia tranquila y de la escuela decían, bueno, hemos avanzado, somos una escuela de avanzada que estamos dando educación sexual. Entonces, no nos olvidemos que estamos hablando a partir del 2002, ¿no es cierto?, que es cuando aparece la ley 25.673, porque las capacitaciones en educación sexual integral y que los docentes empiecen a hacerse cargo de sus propias capacitaciones, tarda bastantes años. Es más, hasta hoy seguimos dando vuelta con el tema de las capacitaciones a docentes, quién da las capacitaciones a docentes. Porque el hecho de que alguien de salud tenga una chaquetilla no hace que sea igual a que sepa sobre educación sexual integral. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es otro de los mitos que uno tiene que derrumbar. Y sí, quiero traer a colación un poco el tema de los penes de madera, que tanto ruido hace. Cuando los penes de madera existen desde que han empezado a salir las valijitas para capacitación, por ejemplo, de VIH-Sida, venía con penes de madera. Lo que pasa es que la gente no sabía. No sabía de dónde salían, no sabían que existían, no sabía que eso se usaba para hacer capacitaciones. Y después, a partir del material
precioso que salió del programa nacional, justamente cuando la doctora Adriana Álvarez estaba a cargo del programa nacional, salió un material precioso donde había una serie de juegos, una serie de ilustraciones, unos libros para trabajar con adolescentes, y ahí también había penes de madera. Entonces, estas licitaciones que tanto asustan a la gente, o sea, ya los penes de madera existieron desde antes cuando se capacitaba. Estuvieron en los maletines de capacitación de salud sexual y de VIH desde hace montones de años. Lo que pasa es que, bueno, ahora les hizo ruido de alguna forma porque antes no estaban en conocimiento. Bueno, y lo otro es detectar adecuadamente las conductas de riesgo y brindar contención a los grupos de riesgo, para lo cual se buscará fortalecer y mejorar los recursos barriales y comunitarios a fin de educar, asesorar y cubrir todos los niveles de prevención de enfermedades de transmisión sexual, VIH, SIDA y cáncer genital y mamario. No es fácil el trabajo comunitario, no es fácil el tema de los recursos barriales. De alguna forma, el hecho de trabajar en un consultorio de adolescencia y después de haber estado a cargo de un proyecto muy lindo que se llamó Sexado, que era un programa de radio adolescentes Tucumán, y que justamente trabajamos con recursos barriales e hicimos una tarea comunitaria importante, no es fácil de conseguir, no es fácil de sostener en el tiempo. En el caso particular, que bueno, eso no tiene por qué ser así, ¿no es cierto?, sino que cuento una experiencia nada más, pudimos hacer un proyecto y contamos con fondos que nos llegaron del exterior y gracias a eso pudimos contratar personas que tenían que ver con la radio, porque capacitábamos en todo lo que tenía que ver con la radio, y con la parte de salud sexual y reproductiva. Entonces se compraba también el espacio de radio y se hacía este programa que salió al aire durante 7 años y se lo hacía con los adolescentes y las adolescentes. Entonces, esto fue una experiencia maravillosa, fue una experiencia que se pudo hacer, pero gracias al aporte de estos fondos del exterior. En ese momento, que bueno, era un momento que siempre la provincia está en déficit, siempre es como que no hay espacio para este tipo de actividades, ni siquiera nos auspiciaron esta actividad. Bueno, sí sirvió para empoderar a estos adolescentes y lo más grato del trabajo es que se pudo unir adolescentes del interior de la provincia con adolescentes de la capital que tenían miradas diferentes y que tenían modos y estilos diferentes y que sin embargo pudieron unirse para trabajar y sacar un producto al aire todas las semanas, donde no tenían ninguna obligación y asistían porque nada más que por el compromiso, porque no había ningún contrato que los ligue, no había ningún dinero de pago, porque si no hubiera sido hacer trabajar a menores, nada, solamente el compromiso, las ganas, el deseo de estos adolescentes en trabajar y descubrir las herramientas de la radio y poder hacerlo de manera comunitaria a este espacio. Entonces, bueno, es una experiencia, pero no es fácil contar con los recursos, tampoco barriales y tampoco comunitarios para poder llevar a cabo este tipo de experiencias si el gobierno no tiene un apoyo más intensivo, más sostenido, más presente. En el artículo 6, a demanda de los beneficiarios y sobre la base de estudios previos, prescribir y suministrar los métodos y elementos anticonceptivos que deberán ser de carácter reversible. Ya vamos a ver la adenda, digamos, de esta ley, ¿no? No abortivos y transitorios
respetando los criterios o convicciones de los destinatarios, salvo contraindicación médica específica y previa información brindada sobre las ventajas y desventajas de los métodos naturales y aquellos aprobados por la ANMAT. Efectuar controles periódicos posteriores a la utilización del método elegido. En el artículo 7º, que eso es lo más importante porque antes no estaba en el programa médico obligatorio y aún a partir de esta ley nacional todavía hay obras sociales que miran para el otro lado. Las prestaciones mencionadas en el artículo anterior serán incluidas en el programa médico obligatorio, en el nomenclador nacional de prestaciones médicas y en el nomenclador farmacológico. Esta ley es del 30 de octubre del 2002. Es una ley que es importante que las personas que trabajamos en salud la conozcamos, sepamos qué dice, sepamos en qué lugar estamos parados o paradas en estas circunstancias, cuáles son nuestras obligaciones, ¿no? Y acá, esta es la adenda que les digo de la ley anterior, que es la Ley Nacional 26.130, que es el régimen para las intervenciones de contracepción quirúrgica. Y acá hablamos de establecese que toda persona mayor de edad tiene derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas ligadura de trompas de falopio y ligadura de conductos deferentes o vasectomía en los servicios del sistema de salud. Entonces, ustedes vean cuándo fue sancionada: agosto 9 del 2006, promulgada, agosto 28 del 2006. Miren el tiempo que les tomó con respecto a la ley nacional, donde hablaba del carácter reversible únicamente. Porque para poder sacarla la ley y dejen de hacer los altares, tuvieron que trabajar solamente a partir de esto, de que debían ser de carácter reversible, no abortivos y transitorios. 4 años después, recién podemos aparecer con esto de la ligadura de trompas de falopio y la ligadura de los conductos deferentes o vasectomía en los servicios del sistema de salud. No nos olvidemos que la mayoría de edad es a los 18 años. Entonces, cualquier persona a partir de los 18 años que manifieste la intención de realizarse una ligadura de trompas o una vasectomía, tiene todo el derecho a hacerlo y debe ser cubierto por el programa médico obligatorio. Entonces, esto sí debe ser con un consentimiento informado, donde se les hace una consejería, donde la persona sabe qué es lo que significa, uno está seguro que la persona sabe qué es lo que significa, sin que haya absolutamente ningún tipo de presión, ni para que haga una cosa, ni para que haga otra, de parte del profesional médico. Así que vemos cómo también a partir de acá empezamos a hablar del tema de la objeción de conciencia. Y la objeción de conciencia en el 2006 era: ¿le hago la ligadura o no le hago la ligadura? Porque a mí mi religiosidad me impide hacer este acto porque es una anticoncepción irreversible. Y volvemos a lo que pasa después con las interrupciones de embarazo, donde muchas veces tienen una conciencia para el sector público y una conciencia para el sector privado. Entonces, bueno, hay que saber que la conciencia debiera ser la misma y no tiene que cambiar la conciencia por una cuestión de pago de honorarios, ¿no? Pero bueno, la objeción de conciencia está para aquellas personas que no se sientan en condiciones de realizar este acto porque creen que va en contra de su religiosidad. Lo que acá no se especificaba, porque eso sí se especifica bien en las interrupciones voluntarias, es el tiempo que tiene que pasar
entre que la persona consulta y es derivada a otro profesional que sí le va a realizar tal ligadura. Entonces, eso sí es importante que nosotros tengamos en cuenta, porque esa persona tiene esa decisión tomada ahora, ya. Y después yo no sé qué puede pasar. Tal vez esa persona tiene que hacer un viaje, tal vez esa persona tiene una enfermedad, tal vez esa persona, y porque yo no estoy en condiciones, porque yo no me siento por mi religiosidad en condiciones de hacer una ligadura tubaria, le demoro un tiempo a esta persona donde esta persona puede quedar embarazada. Entonces, todo esto es como que después, a medida que han ido corriendo los años y viendo las diferentes situaciones que se presentan, es como que se le ha dado más forma, ¿no? Entonces, vemos como esta ley es la de la ligadura tubaria o de la vasectomía. Y una cuestión que tiene que ver con el tema del género, seguramente ustedes habrán escuchado nombrar la tía tal, la abuela tal, la mamá tal, sí se han ligado las trompas. Pero saben muy poco de cuántos varones se han hecho una vasectomía. Porque de alguna manera en nuestro medio la vasectomía, los varones la tienen incorporada como que les quita virilidad y la ligan directamente con una disfunción sexual eréctil. En el acto ligan vasectomía con disfunción sexual eréctil. Entonces los varones son renuentes a hacerse la vasectomía. Y si en los servicios de salud tampoco son servicios amigables para realizar la vasectomía, entonces menos compañeros varones van a acceder a la vasectomía, cuando lo ideal sería que haya tantos varones como mujeres haciéndose la vasectomía, y ya sabemos que eso no es así. Hay varones jóvenes que se hacen la vasectomía porque, bueno, toman la decisión sobre sus cuerpos, porque sienten que es una intervención quirúrgica pequeña, sin riesgos, que lo pueden hacer, que están en condiciones, que no les va a afectar para nada su potencia, ni su hombría, ni su virilidad. Entonces, estos varones empoderados pueden decidir hacerse una vasectomía. Mientras tanto, en los servicios de salud muchas veces son expulsivos con los varones que quieren hacerse una vasectomía. Bueno, y ahora empezamos con esto que también tiene que ver con el tema de hoy, que son los derechos humanos. Es importante que nosotros sepamos qué son los derechos humanos, qué tipo de derechos humanos existen, por qué hablamos tanto de los derechos humanos, por qué nombramos y hemos escuchado nombrar en las películas, vemos en la vida cotidiana, vemos en las noticias, vemos en las distintas asambleas. Entonces, los derechos humanos son una serie de atributos, prerrogativas y libertades que tienen todas las personas por el simple hecho de su existencia. Por el solo hecho de ser personas tenemos derechos y son derechos humanos. Si bien formalmente todos y todas tenemos los mismos derechos, varones y mujeres vivimos situaciones y condiciones diferentes. Las mujeres hemos vivido situaciones de subordinación y exclusión con respecto a los varones, lo que ha generado que no podamos ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones. Entonces, si bien sabemos que los derechos humanos son para todas las personas, nosotros no podemos desconocer que todavía hay muchos lugares del mundo donde los varones y las mujeres no están en igualdad de condiciones y esos derechos no valen lo mismo para un varón que para una mujer. Ya vamos a ir viendo este tema de los derechos. Ustedes dentro del material que van a tener subido al Drive está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así con esta carátula como la ven ahí de las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, ¿qué
¿Qué es lo importante de esto? Porque esto tiene que ver con una cuestión a nivel mundial, porque fue redactada por representantes de procedencias legales y culturales de todo el mundo y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1948 en París, como un ideal común para que todos los pueblos y naciones se esfuercen por llegar a esta declaración o acercarse lo más posible a esto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, no nos olvidemos, porque ya vamos a ir viendo cómo se van desglosando a partir de los derechos humanos las otras leyes que vienen por debajo de los derechos humanos, de la Declaración de los Derechos Humanos. Pero si nosotros formamos parte de ese conglomerado que se adhirió y que firmó esto proclamado por la Asamblea, así no tuviéramos estas otras leyes, podemos trabajar en la parte de salud sexual, de salud reproductiva, de educación sexual integral, o sea, justamente porque existe esta cubierta en cuanto a derechos que tenemos las personas. Bueno, entonces, mediante esta declaración, los estados se comprometieron a asegurar que todos los seres humanos, ricos y pobres, fuertes y débiles, hombres y mujeres de todas las razas y religiones, son tratados de manera igualitaria. Eso está escrito. Eso está escrito. Ahora, del escrito a la sensibilización, a la capacitación, a la internalización, hay una diferencia. No nos olvidemos que nosotros acá en nuestro propio país hacemos diferencia con respecto a si la persona es de un lado o es de otra, tiene determinadas características, tiene determinada religiosidad, o sea, bueno, y esto tiene que ver con que no estamos respetando, no estamos reconociendo que esto corresponde a los derechos, ¿no? Y establece que los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que tienen derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona, a la libertad de expresión, a no ser esclavizados, a un juicio justo y a igualdad ante la ley. También a la libertad de circulación, a una nacionalidad, a contraer matrimonio, a fundar una familia, así como un trabajo y a un salario igualitario. Ustedes no sé si recuerdan, pero cuando comenzó la pandemia hubo grupos que no querían que el ASPO se instituyera y empezaron a decir que Argentina era el país con el aislamiento más prolongado del mundo y que esto era una vulneración de los derechos humanos porque se prohibía la libertad de circulación. Bueno, una serie de situaciones que no tienen que ver con la situación que estamos atravesando a nivel mundial. O sea, a nivel mundial los gobiernos deben tomar decisiones cuando son cuestiones de necesidad y urgencia. Entonces, no puede haber libre circulación cuando hay una pandemia y yo sé que estoy llevando un virus a un país y lo estoy dejando entrar ese virus simplemente porque dice de la libre circulación. O sea, se cierran las fronteras porque cada país debe responder ante ese país de la mejor manera posible. Entonces, bueno, uno no debe llegar a confundir este tipo de situación con lo que pasó o lo que sigue pasando con el tema de la pandemia. Como que dicen, hemos viajado a Estados Unidos a vacunarnos y ahora no podemos entrar al país. La gente que viajó a Estados Unidos a vacunarse sabía que podía darse la situación porque se abren fronteras, se cierran fronteras, que puedan quedarse un tiempo más allá y que necesiten más tiempo para volver. Pero eso no es vulnerar los derechos humanos. Eso es ver
por la situación del país y por el cuidado de la gente que está en ese país. Y acá tenemos una cuestión particular con respecto a los derechos, porque los derechos humanos son de primera generación, de segunda generación y de tercera generación. Entonces acá vamos a ir viendo cuáles son los de primera generación, cuáles son los de segunda generación y cuáles son los de tercera generación. Tal vez esto les parezca bastante aburrido, pero sí puede ser un vistazo general que uno puede tener con respecto a estos temas que por ahí se presentan en situaciones cotidianas y que no sabemos cómo abordar. Entonces, dentro de los derechos de primera generación están los derechos civiles y políticos. Esos son los de primerísima generación. Y se refieren a los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Y estos surgieron como respuesta a los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios de finales del siglo XVIII en Occidente. Y estas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y como tales difundidos internacionalmente. Los derechos civiles y políticos están destinados a la protección del ser humano individualmente contra cualquier agresión de algún órgano público. Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse de interferir en el ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. Ya vamos a ver en otras situaciones cuando el Estado interfiere y como agentes del Estado somos nosotros también cuando trabajamos en salud y no llevamos a cabo una acción como corresponde y podemos provocar tortura a una persona, estamos vulnerando toda esta serie de instancia que tiene que ver con los derechos civiles y los derechos humanos de primera generación. El Estado debe limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos organizando la fuerza pública y creando mecanismos judiciales que los protejan. Los derechos civiles y políticos pueden ser reclamados en todo momento y en cualquier lugar, salvo en aquellas circunstancias de emergencia que permiten el establecimiento de ciertas limitaciones de solo algunas garantías. ¿Sí? Entonces vemos cómo todo va teniendo relación con todo y veamos cuáles son estos derechos civiles y políticos. O sea, todo esto ustedes lo van a tener en el documento, en el Drive, pero bueno, es importante que los vayamos viendo de qué se trata, como para que ustedes los puedan responder. Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica. Bueno, sería el ideal, ¿no es cierto?, que una persona que sea de raza negra no sea discriminada, que en nuestro país una persona por ser marrón, como se le dice, no sea discriminada. Sería conveniente que una persona trans no sea discriminada ni sea víctima de un crimen de odio. Bueno, entonces una persona por no acceder a determinados estratos económicos sea discriminada. Entonces, todo esto tiene que ver con estos derechos civiles y políticos. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Sin embargo, nosotros periódicamente vemos que en nuestro país hay hacinamiento, hay talleres, hay gente que está en condiciones de vida infrahumanas que las traen de provincias del interior a la capital para hacerlas trabajar por unos salarios paupérrimos, o sea, realmente reducidos a la servidumbre, ¿no?
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. Y acá sí quiero detenerme porque tiene que ver un poco con lo que he comentado hace un rato, cuando de pronto a las mujeres que iban, ya sea porque habían hecho una interrupción de su embarazo y había restos, o porque estaban por parir, les ocasionaban dolor y no les ponían anestesias y les hacían legrados muchas veces sin anestesia para que sufran y para que sientan esta situación tan espantosa. Eso en manos de una persona que corresponde al Estado es tortura. Entonces, miren ustedes cómo hay situaciones que tienen que ver con la tortura y con vulneración de los derechos humanos básicos de primera generación, que son estos llamados derechos civiles y políticos, más allá de cualquier ley que haya en nuestro país. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar, domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Bueno, ustedes saben que a veces esto no se da así y el caso de la gente que se va a Europa, de la gente que muere en el Mediterráneo, que son casos emblemáticos, bueno, también es una vulneración en cuanto a los derechos civiles y políticos. Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el número de hijos que desean. Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión. Todo individuo tiene derecho a libertad de opinión y expresión de ideas, sin que eso equivalga a la cárcel o al ostracismo o a defenestrarlo o a descalificarlo. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica, siempre y cuando, como hemos visto en la diapo anterior, no haya una situación de seguridad que habilite que esto no sea así, por el tema de la libertad de reunión y de asociación pacífica. Bueno, y los que vimos, acuérdense, eran los de primera generación. Y estos son los de segunda generación, que no es que sean menos importantes, porque los derechos son humanos y los derechos son humanos y son todos importantes. Pero estos son los derechos económicos, los sociales, culturales, ¿no es cierto?, que tienen como objetivo garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, la educación y a la cultura, de tal forma que asegure el desarrollo de los seres humanos y de los pueblos. Entonces, la razón de ser de estos derechos se basa en el hecho del pleno respeto a la dignidad del ser humano, a su libertad y a la vigencia de la democracia. Y solo es posible si existen condiciones económicas, sociales y culturales que garanticen el desarrollo de esos hombres, mujeres y esos pueblos. En esta época de pandemia, donde hay una crisis de todo tipo a nivel mundial, muchas veces esto no puede ser respetado. Entonces, la dignidad de la persona está en juego en esta situación que nos llegó de pronto, nos interrumpió y nos dio vuelta a la existencia. Entonces, de pronto, personas que tenían un trabajo formal, de un día para el otro se quedaron sin trabajo, de un día para el otro les cerró el trabajo donde estaban, de un día para el otro tuvieron que hacer de su cocina su oficina, tuvieron que hacer de su cocina la escuela, la institución educativa, tuvieron que hacer de su cocina y de su celular, de su único celular tal vez, el hecho de recibir
en las capacitaciones, el hecho de que los chicos, sus hijos, sus hijas tengan clases a través de un único móvil. Entonces, eso se notó mucho más en pandemia. La vigencia de estos derechos se encuentra condicionada a las posibilidades reales de cada país, de allí que la capacidad para lograr la realización de los mismos varía de país a país. Estos derechos pueden exigirse al Estado en la medida de los recursos que efectivamente él tenga, pero esto no significa que el Estado puede utilizar como excusa para el cumplimiento de sus obligaciones el no poseer recursos cuando en realidad dispone de ellos. Estaba viendo que a las personas que se les había dado el IFE se les iba a entregar ahora un bono que creo que es de 17.000 pesos. Y los comentarios de los foristas donde decía, realmente es lamentable el hecho de no poder ponerse en la situación de la otra persona que no tiene acceso a un trabajo, que no tiene acceso a una vivienda digna, que no tiene acceso a lo que tenía antes de la pandemia y la única ayuda que puede recibir es del Estado. Entonces, por supuesto, hablaban peyorativamente de estos planeros que viven con el IFE, que viven de arriba, que todos en la casa los reciben y que uno los banca con su trabajo, que seguramente muchos de ellos ni siquiera aportan los impuestos que tienen que aportar, pero no importa. El tema es que si a esas personas que hacen ese tipo de comentarios, uno les podría decir, che, ¿por qué no te cambias y vas y recibís los planes y dejas de lado toda la otra seguridad que vos tenés? Entonces, veamos, ¿te gustaría ir a recibir los planes? Porque bueno, si de pronto te gustaría el cambio y pasar a recibir un plan o un IFE, bueno, tal vez así sería diferente, ¿no? Pero bueno, no se irían a recibir un plan. Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Tienen derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias. Estaba viendo que acá en Tucumán que hay una interna entre el gobernador y el vice. De parte del vice se tienen que presentar las listas y de pronto la paridad de género era que vaya un varón, una mujer, un varón, y se agarraron de eso para decir, bueno, pero a partir de lo que presentó el presidente con el nuevo DNI, ya esto no es paridad de género. Así que bueno, las listas no podrán ser armadas de esta manera. Bueno, eso por un lado, que a estas personas por supuesto nunca les interesó, ni les interesó la identidad, ni la orientación sexoerótica afectiva, nunca les interesó. Les interesa ahora por una cuestión de una picardía, digamos, que les puede convenir. Pero más allá de eso, importa en el hecho de la ampliación de los derechos. Y eso sí es importante, porque todo lo que signifique ampliación de derechos es bueno para una sociedad. A nadie le hace daño que haya un DNI que tenga una X. ¿A quién le hace daño? ¿A qué persona puede llegar a hacerle daño que haya un documento con una X y que esa persona se ponga dentro de la X? Absolutamente a nadie, pero esa persona que puede acceder a ese documento sí le soluciona una situación y le amplía sus derechos, que seguramente no estarán todas las situaciones contempladas y la X tal vez no contemple todas las situaciones habidas y por haber, pero de alguna forma es una salida a esto que es el binarismo solo de varón y mujer. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene derecho a la salud física y mental, y sabemos que en esta pandemia, si hay algo que sufrió y que sigue sufriendo, es nuestra salud mental. El tema de la ansiedad, de la depresión,
el consumo de medicación, el exceso, es algo que hemos visto durante esta pandemia. Durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales. Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades. La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita. Y acá vemos cómo, de alguna forma, hacen hincapié en la maternidad y la infancia. Bueno, y así es como los programas en mucho solamente venían para la mujer cuando está embarazada. Y la mujer, cuando están en etapa de climaterio, por ejemplo, hay un programa provincial que ahora creo que no está en funcionamiento, pero bueno, es como cuando la mujer está embarazada, ¿sí? Entonces, no se hace hincapié en otra instancia, solo cuando está embarazada. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y la de tercera generación, acá tenemos los derechos de la tercera generación, que son los conocidos como derechos de solidaridad o de los pueblos, que contemplan cuestiones de carácter supranacional, como el derecho a la paz y a un medio ambiente sano. Ustedes calculen con esto del extractivismo, con el tema del medio ambiente, la verdad es que es de terror lo que pasa. Entonces, todo lo que tiene que ver con las extracciones, con el tema de las minas a cielo abierto, bueno, todo esto es para revisarlo, pero las empresas que vienen a nuestro país sobre todo son multinacionales que tienen acá como hacer extractivismo. El contenido de estos derechos no está totalmente determinado. Los derechos de los pueblos se encuentran en proceso de definición y están consagrados en diversas disposiciones de algunas convenciones internacionales. Y dentro de los derechos de los pueblos está el de la autodeterminación, a la independencia económica y política, a la identidad nacional y cultural, a la paz, a la coexistencia pacífica, al entendimiento y confianza, a la cooperación internacional y regional. Eso sí me parece importante para hacer hincapié con el tema de las brigadas cubanas. No sé si se acuerdan ustedes que cuando comenzó esta pandemia, si hubo un país que respondió ante esta cooperación internacional y regional fue Cuba. Y sus brigadistas fueron a Italia, que era el epicentro de la pandemia y que morían, como hemos visto con esas imágenes espantosas, y se ofrecieron para venir acá, y bueno, y estuvieron en distintos lugares. Y acá dijeron, bueno, pero si nosotros les tenemos que pagar, y anda a saber si son médicos recibidos 4 años de estudio. Bueno, pero Cuba dio un mensaje mundial con respecto a esa cooperación. Entonces, esto tiene que ver con este derecho que las naciones por ahí no lo tenemos en cuenta, y cuando hay una nación que lo pone en acto, de pronto la descalificamos. La justicia internacional, ustedes saben que nosotros tenemos la justicia nacional, y si en la justicia nacional no se expide, nosotros podemos elevar esto a una justicia internacional. El uso de los avances de la ciencia y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad y el desarrollo que permita una vida digna. Entonces, eso es con respecto a los derechos de tercera generación. Y ahora vamos a hacer un descansito, porque yo también quiero verlos, porque si no, no los veo, no sé dónde están. A ver, ¿dónde estamos? Acá estamos, sí. No se fueron todavía. ¿No les ha resultado muy aburrido todo este tema? ¿No, Ugi? ¿No? Porque bueno, es un tema árido para nosotros, pero bueno, es importante que conozcamos esto porque es una base que a nosotros como institución
nos parece que debemos conocerla. Entonces, veamos. Gonzalo, eso se llama principio de beneficencia y de no maleficencia que pocos entienden como tal. David, por eso es necesario descolonizar el género. Muy bien, muchas gracias por los aportes. Vayan pensando ahora cuando vayamos al intermedio, porque eso vamos a hacer en esta otra parte de la clase, una situación de vulneración de derechos sexuales, reproductivos o no reproductivos, no necesariamente que les haya pasado a ustedes, pero sí que les haya pasado a alguien de su entorno o que ustedes conozcan a alguien que le haya pasado. Ahora vamos a hacer un descansito de 15 minutos y volvemos en un ratito.